Hola, ¿cómo están? Disculpen la tardanza en subir este video, pero tuve problemas de conexión varios y tomé exámenes. Bueno, les quería un poquito indicar cómo venimos con la materia para esta modalidad de un día video y un día online. El jueves tendremos online, pero para que ustedes se vayan ubicando, quiero decirles cómo venimos hasta ahora, ¿sí? Para que ustedes puedan prestar atención y ir al día con la bibliografía. Primero les voy a compartir pantalla sobre el cronograma, ¿sí? Primera situación. Entonces, aquí tenemos. Fíjense, esta es la segunda parte. El tema de Burkun y Spagnolo y Salama, estos dos textos, los vimos en el video de la profe Verónica, que también es profe de Economía de la universidad, que lo dio para otra comisión, pero yo se la sumé aquí, ¿sí? Todavía no vimos Mandel, ¿sí? El tema de Marx y la teoría subjetiva del valor, empezamos de Hugo Ascurra, empezamos a verlos la clase pasada, y hoy yo les voy a dar la clase de esto, cosa que terminemos con este texto. De este tema, funciones del dinero, transformación del dinero, capital, el capital productivo, el capital improductivo, análisis crítico de la teoría del capital, que se ven en estos dos artículos, Economía Mundial de José María Vidal Villa, capítulo 4, y Salamá Pierre, capítulo 2, lo vamos a ver bueno, yo les subí material de internet que habla sobre la cuestión del dinero y de cómo se produce capital, pero también les voy a subir además de esto, que lo ven, además de leer los textos y ver ese profesor dando clases editadas en internet, que es un muy buen profe, que da muy bien esos temas, también les voy a subir un audio, o sea, no tiene video, pero sí un audio de la profe Verónica cuando lo dio en la otra comisión. Cuestión que vayamos equiparados a las otras comisiones, ¿sí? Hoy van a ver conmigo entonces, como les dije, Marx y la teoría subjetiva del valor, con lo que empezamos la otra vez, del texto de Hugo Ascurra y esto, y a su vez les cuento que el tema de Mandel, que nos faltaba ver, iniciación a la economía marxista, luego voy a hacer un resumen de eso, pero esto ya se los puse en el video que es de material encuentro, ¿sí? Ahí ven lo que es economía marxista. ¿Estamos? O sea que estamos más o menos al día con los textos. La idea es que ustedes vayan organizándose en ese sentido. Bueno, y entonces, en el marco de estas cuestiones, quiero compartir con ustedes la página del libro de Hugo Ascurra y, bueno, empezar a darles estos dos, o seguir con la explicación del texto de Hugo Ascurra, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla lo que estoy compartiendo y voy a compartir con ustedes la tapa del libro, que nos va a presentar Hugo Ascurra. Está haciéndose muy, muy lenta la máquina, por eso voy a detener el video, después lo vuelvo a poner, pero me va a ser como mucho mejor, más ágil la explicación. Bueno, comentarles que el otro día yo les di las cuestiones generales de la explicación de este texto, y eso está como mechado en el libro. Ustedes tienen una versión, me di cuenta que no tienen ese esquema. Pero bueno, yo ese esquema se lo subí en el Power y lo pueden utilizar de ahí porque van a entender mejor este esquema. Bueno, en el marco de este texto del profe de Hugo Ascurra, lo primero que tenemos que saber es que en este texto nos hace una presentación o nos quiere plantear que la utilidad marginal y la productividad marginal, conceptos que hemos visto en economía anterior, ya no son base de una concepción científica seria, sino que se ha demostrado, según la perspectiva del autor, que es inútil para el análisis socioeconómico. Por lo tanto, eso nos quiere relatar en estos dos capítulos, ¿sí? Lo hace en todo el libro, pero en estos dos capítulos en particular. Lo primero que nos plantea el autor central es que la microeconomía se presenta siempre en el análisis de la economía o en el análisis académicos de la economía como el estudio o como la investigación
de las fuerzas que operan en la toma de decisiones de los agentes económicos básicos. ¿Cuáles son esos agentes económicos básicos? Efectivamente son el consumidor y el productor. En el esquemita que expliqué la otra vez, fíjense que aparecía esa toma de decisiones. Entonces, para explicar este proceso de toma de decisiones, si bien utilizábamos la vez pasada el esquema, también sabemos que hay ciertos supuestos que a priori, o sea, anterior a cualquier cuestión, se consideran universales y necesarios, y que serían efectivamente dos. Una, la racionalidad de los agentes. Pensar que siempre los agentes económicos actúan siendo racionales. O sea, primer supuesto. Segundo supuesto, el tema de que las agentes siempre están presentes intentando maximizar u optimizar algo en particular. Estos dos supuestos no se discuten en la cuestión del pensamiento microeconómico. Bien, entonces ahora podríamos ver qué significa esto que estamos diciendo. Por un lado, la racionalidad, estamos hablando de que el consumidor y el productor van a trabajar o estar presentes en un mundo económico con una acción que va a tener buscar o va a tender a buscar un comportamiento ventajoso, ¿sí? Para sus fines. Y la maximización está planteando que ambos agentes, consumidor y productor, siempre van a intentar llevar al máximo la satisfacción optimizando las ventajas. Entonces, en esa relación consumidor y productor, van a tener siempre que resolver sobre innumerables alternativas que van a tener y tomar decisiones mirando, por supuesto, algunas restricciones que tienen que ver con su ingreso, con los precios, con las técnicas, con el trabajo, con el capital, y por supuesto en este tiempo moderno con la monopolización, dice el autor, o sea, teniendo información sobre que hay algunos precios que no puedo buscar alternativas, ¿no? Bien, entonces aquí toda esta primera parte, de alguna manera, nos lleva a la explicación del esquema que les expliqué la vez pasada. Aquí el autor va desarrollando todo el tema de cómo interactuar en el mercado, la demanda, el análisis del productor, la satisfacción y demás, ¿sí? Bien, ya después el autor nos introduce en otro tema, que es su tema central en estas partes de los capítulos, que es la teoría subjetiva del valor. ¿Cómo fue desarrollándose este concepto? Las condiciones históricas y sociales que lo llevaron a este desarrollo moderno. Bueno, en principio el autor dice que hasta David Ricardo, el análisis económico que se conocía tomó un rumbo que estaba como central el tema de que el valor por el trabajo y el valor de cambio eran su expresión objetiva. Posterior a eso, Jean-Baptiste Say, se constituyó en alguien que divulgó exitosamente las teorías de Smith, y por supuesto, lo que dice el autor es que se apartó de las consideraciones más profundas. Luego encontramos al autor John Stuart Mill, que en realidad fue el que planteó que nada podía agregarse al tema del estudio del valor, porque ya todo estaba hecho por su maestro. Un poco es para que ustedes vayan conociendo cómo se fue dando este desarrollo entre Ricardo, Say, John Stuart Mill. Es interesante leer este esquema. Ya hacia 1870 aproximadamente, se empezó a pensar en la teoría objetiva del valor,
como una respuesta a los clásicos y a su forma de ver la teoría objetiva del valor, y también apuntaban de alguna manera a Marx, a la derivación de Marx sobre estas teorías. Entonces, a la concepción del valor que estaba basada en el trabajo, a la explotación del trabajo por el capital y al plusvalor que estaba vinculado a la apropiación gratuita por parte de la burguesía del plusvalor generado por el trabajador, y a esta finalidad que les planteo, era esencial responder al desafío que había presentado Marx, porque impugnaba una sociedad liberal y el sistema de propiedad privada de los medios sociales de producción basado en el trabajo asalariado, ¿no? Si a esto que estamos hablando se le agrega que como resultado de la guerra franco-prusiana hubo un montón de problemas de pobreza y de opresión que tenían los trabajadores, específicamente en Francia, que dio lugar al primer gobierno proletario del mundo, plasmado en la Comuna de París, que fue en 1871, se encontraron circunstancias adecuadas, en términos de lo social y de lo político, que ofrecían el marco de referencia adecuado para que las clases propietarias, o sea, los capitalistas, por medio de sus ideólogos, ¿no?, por aquellos académicos que podían desarrollar una teoría, se dieran a la tarea de empezar a fundamentar científicamente, supuestamente científicamente, a la economía política, sacando los contenidos o de alguna manera, no me sale la palabra, pero es como decirles desestimando los pensamientos y las ideas de Marx. Por supuesto que no era bien visto por el sector capitalista las ideas de Marx, y para nada la Comuna de París, ¿no? Bien, luego los invito a leer el texto que nos aparece y nos explica un poco más sobre la revolución jevoniana, que luego yo se los voy a explicar. Bueno, y nos va contando qué fue pasando históricamente con este concepto teoría del valor. Bien, teoría del valor, dije, porque me parece que me salió bajito. Después, el autor se concentra en hablar de la utilidad como principio explicativo del valor. En primera instancia nos va a hablar de la existencia de la utilidad. En principio, se va a reconocer una relación general entre bienes y satisfacción de necesidades, que es precisamente a lo que se denomina utilidad, ¿no? La utilidad, que es la relación entre los bienes y la satisfacción que estos otorgan. Pero, si nosotros lo pensamos con detenimiento, vamos a ver que algunas cuestiones específicas. Primero, la propiedad satisfactoria de los bienes, o sea, la posibilidad que un bien satisfaga algo, no es intrínseca al bien. En realidad se debe al carácter humano o de las necesidades humanas, lo que hace que ellos se vuelvan útiles para cubrir una necesidad. De manera que la aptitud, la facultad o la capacidad de los bienes para satisfacer necesidades no descansa en su materialidad, sino en su propiedad. 2, la utilidad es de carácter subjetivo y personal. Fíjense, se debe tener en cuenta que no solo la necesidad, sino la necesidad que querés satisfacer, sino la intensidad que se va a satisfacer con cada dosis o unidad que cada demandante individualmente consume, o que cada persona individualmente consume. Y 3, está unida a la utilidad, para que los bienes tengan valor, la escasez. O sea, tiene valor si es escaso. Entonces esas cosas a considerar. A su vez,
también nos habla el autor del problema de la medición de la utilidad. ¿Cómo la medimos a la utilidad? Esta concepción subjetiva del valor estableció que el valor de cualquier bien está dado por el valor de la utilidad, pero no la de su versión antigua de carácter total, sino por el valor de la última unidad de medida, la última unidad de medida, esta por su utilidad marginal. O sea, la utilidad marginal entonces es en realidad la última unidad medida por su utilidad marginal, ¿sí? Entonces, nos va a aparecer la cuestión de cómo medimos eso, ya que medir es cuantificar, darle una cuantificación, vincular esa utilidad con la intensidad de la necesidad a cubrir por cada persona. Entonces esto es muy difícil de hacer y de alguna manera lo que sucedió con esta relación general, bien, necesidad, consumo, es un proceso o fenómeno que es interno al individuo y que de alguna manera va a estar asemejado a una condición psíquica. Entonces, con este argumento de que es una condición psíquica, la satisfacción de la necesidad, se transformó el problema en lo que debiera ser su solución, y con una demostración inapelable. No hay forma de demostrar eso. Entonces acá se empezó a pensar cómo o de qué manera, aún con el concepto de margen, se cuantifica un proceso de índole psíquica. Porque se demanda un bien determinado por la satisfacción o utilidad que se experimenta al consumirlo, y finalmente hay una reducción de la utilidad a satisfacción de las diferentes intensidades de las necesidades, y de aquí o de ahí su transformación de relación económica en fenómeno psicológico. O sea, al haberlo transformado en fenómeno psicológico, nos metemos en este inconveniente. Bueno, aquí hay una posición, hay una primera posición en relación a esto de un autor llamado Karl Menger. Karl Menger dice: los hombres, como consumidores, son quienes otorgan valor a las mercancías porque las necesitan en una búsqueda de obtener satisfacciones. Entonces, este autor, Menger, manifiesta que su objetivo primordial consiste en descubrir la ley que rige la formación de los precios, tanto del lado de la demanda como de la oferta. Y entonces basó su análisis en las necesidades y su relación con las mercancías, y a partir de la redefinición de la teoría del valor objetiva como esencialmente errónea, y su planteo en torno de la utilidad, se abocó a dar un paso adelante respecto de sus antecesores, que eran Say, Senior, Gosen, etc. Y desarrolló entonces formas específicas de derivación de los problemas y de sus respuestas a un modo unitario y coherente con esta economía de cambio. Entonces, lo que hacía era una formulación detallada del principio de la utilidad en su forma marginal. Entonces sostuvo el que un consumidor racional, o un agente racional, pero siempre con el rol de consumidor, confrontando a varias posibilidades de gastar su ingreso, siempre va a buscar obtener la mayor satisfacción de los bienes que desea consumir. ¿Cómo va a lograr esto? Bueno, lo va a lograr cuando logre distribuir su dinero de modo tal que su última unidad monetaria gastada en una mercancía le brinde ni más ni menos satisfacción, o utilidad podríamos decir, que la última unidad monetaria gastada en cualquier otra mercancía. En esa comparación va a estar la cuestión. Si fuera posible trasladar una partecita, una alícuota del gasto de un bien hacia otro y aumentar así la satisfacción total alcanzada, el consumidor racional lo va a hacer siempre. Porque la utilidad y porque va a tener presente la utilidad del uso menos importante. Entonces, así como se determina la demanda de un bien cualquiera por parte de cualquier consumidor, y como aparece la demanda en el mercado, él expone un consumidor tipo,
como calculista, que continuamente va a estar mirando las ventajas o las desventajas, va a estar sopesando, dicen, comparando las ventajas o desventajas de las decisiones que va a tomar y escogiendo finalmente aquella que le procure el mayor incremento o satisfacción o bienestar. Después, el autor nos explica la revolución Gibboniana. Se llama Gibboniana porque quien la desarrolla es Gibbons, William Stanley Gibbons, que es el fundador inglés de la economía. Él es consciente de que está realizando un ataque a la teoría objetiva sobre la que se basa la economía clásica, especialmente en la persona de Ricardo, y trata la utilidad a través de estos esquemas o principios que les voy a decir. Los principios de Gibbons que tratan de la utilidad o las cuestiones que plantea Gibbons es, uno, no como una magnitud absoluta, sino marginal. Él la llama grado final de utilidad. Primero, cómo trata la utilidad. El punto 2, él intenta elaborar procedimientos técnicos para medir la utilidad, ¿sí? No descarta la posibilidad de medirla. Y 3, partiendo de la consideración de la utilidad, o sea, del valor de uso, la pone como base del valor de cambio de los productos. Es decir, que invierte completamente la relación valor de uso, valor de cambio, que se expresa en las mercancías, y lleva entonces ese análisis a un estudio de la vinculación entre material, cosa material y consumidor individual. Entonces ahí presenta una perspectiva diferente, ¿sí? Más adelante, digamos, el autor nos va a presentar también la cuestión de que Gibbons presenta la teoría del valor basada en valoraciones subjetivas, el principio de la utilidad marginal y la técnica de álgebra y de los diagramas aparecen como moneda corriente. Este vuelco específico de utilización de estas herramientas se va a reiterar simultáneamente en Menger, en Walras y en Marshall, ¿sí? Marshall presenta más tarde su teoría, pero la desarrolla en el mismo sentido. Luego van a ver que el autor hace presentaciones de distintos pensadores que fueron diciendo una u otra cosa en relación a esto, que se los dejo para que ustedes lo puedan leer, y después se concentra en un autor muy representativo de esta temática, que es Gosen. Gosen va a intentar una explicación del proceso de cambio sobre la base de la teoría del valor subjetiva, y va a sostener o va a manifestar que es posible entre dos personas en la medida en que cada una de ellas obtiene más valor por lo que recibe que por lo que da. Y esta es la misma, o sea, esta argumentación está vinculada a el tema del proceso de cambio con la base de la teoría del valor subjetiva, ¿no? Entonces nos manifiesta que si esto es posible entre dos personas, siempre y cuando cada una de ellas obtiene más valor que lo que recibe, de lo que recibe por lo que da, ¿sí? Lo nuevo que aparece en este autor Gosen es que finalmente el cambio será el cambio de equivalentes. ¿Por qué dice esto? Porque en realidad siempre va a ser bien recibido por cada una de las personas que intervienen, y eso le genera a ambas un valor igual. Esto es en la medida en que cada uno reciba una igual utilidad marginal por el producto obtenido, que es al mismo tiempo
el máximo del valor recibido por ambos. Entonces, siempre digamos que hay un beneficio en ese cambio, ¿sí? Bien, le debemos a este autor, Clausen, encontrar en los textos actuales la cuestión de que la economía subjetiva pone en el centro, no en el producto, sino en la interioridad subjetiva de los participantes del proceso de cambio, ¿sí? O sea, de las personas. Estos cimientos que construye Gossen son los que después van a encontrar una aceptación general, y la podemos resumir de esta manera. Primero, la noción de utilidad es de naturaleza subjetiva y va a estar asociada no solo a bienes, sino que a bienes y necesidades. Dos, la utilidad como base del valor de los bienes no es la utilidad total, sino la que corresponde a la última unidad de un bien cualquiera, por eso le decimos marginal. Tres, la utilidad marginal es medible. Y cuatro, que el cambio de productos es un cambio de utilidades en el margen, determinante de la equivalencia de valores mercantiles, ¿sí? Entonces, todo esto que hemos dicho es otra manera de decir que a partir de la implementación de esta teoría, es el valor de uso la base explicativa del valor, y por lo mismo de los precios relativos, que es el valor de cambio, y de todo el proceso de cambio. El proceso de cambio mismo. ¿Estamos? Entonces, con él nace oficialmente lo que llamamos la utilidad cardinal, ¿sí? Con una base explicativa que es argumentada y en realidad validada por todo el universo económico en su expresión neoclásica, por supuesto. O sea, con este mismo acto también nace la escuela neoclásica, ¿no? Bien. Sigamos entonces con este concepto de la utilidad cardinal, ¿no? El desarrollo cardinal de la utilidad, que dio este paso fundamental en la teoría neoclásica. Hay dos aspectos principales a tener en cuenta en el enfoque cardinalista de la utilidad. Uno, una base psicológica de la utilidad, que ya lo veníamos hablando, lo que les venía contando históricamente. Y dos, el problema de la utilidad marginal como quantum, o sea, cantidad de mercancías que el consumidor adquiere para satisfacer sus necesidades. El primer aspecto ya lo hemos hablado, el de la base psicológica, como les decía, y en el segundo aspecto, las opiniones de los autores se fueron dividiendo entre quienes creían que había una posibilidad de medición directa de la utilidad marginal, y otros negaron la idea de poder medirla. Entonces enfatizaban que la única forma de medirla era de una manera indirecta, ¿sí? O sea, era factible medirla sobre la base de los precios y del ingreso, en definitiva, la medimos con el dinero, ¿sí? Estas opiniones dieron el nacimiento a dos corrientes. Por un lado, la escuela austríaca, que se sustentaba en la psicología y sostenía la posibilidad de la medición directa, y por el otro lado la corriente inglesa, que busca una solución matemática para la medición indirecta de la utilidad marginal, retomando la consideración de Gossen, que veníamos hablando, y perfeccionando su función lineal de utilidad. Sobre esta última corriente se hará todo el desarrollo actual de la economía. Todo lo que conocemos fue basado en esta corriente en particular. El primer representante de esta nueva corriente inglesa, por supuesto, fue Jevons, quien aporta tres concepciones fundamentales para la microeconomía que estudiamos hoy, que es, uno, la visión según la cual el análisis micro es previo y básico es previo del estudio del análisis macroeconómico, ¿sí? O macroestructural. Dos, la utilización del lenguaje matemático para la demostración de los teoremas e hipótesis planteados por las economías. No es una explicación teórica y solamente lingüística, sino también el uso del lenguaje matemático. Y tres, el equilibrio del mercado siempre es una consecuencia del equilibrio de cambio entre dos personas. Cada una de esas personas es poseedora de un producto y a su vez resultado del equilibrio psicológico que va a conducir
a la satisfacción individual de la tendencia al placer. ¿Sí? Esto no es más ni menos que los que estudiamos en relación al equilibrio del mercado mezclado con el tema de las teorías de la decisión. Además, Jevons incursiona en el origen o fuente del valor que él localiza en la utilidad marginal y que tendría dos dimensiones. Una cuantitativa, que le llamamos Q, y otra cualitativa o intensiva, que le llamamos I. La primera dimensión, la cuantitativa, corresponde a un stock o masa de bienes. Y la segunda, la cualitativa o intensiva, va a hacer referencia a la satisfacción por la última unidad del bien consumido, que en realidad le podemos llamar grado final de utilidad, ¿sí? Por otro lado, este carácter vinculado a lo introspectivo de la utilidad nos manifiesta que la utilidad es una cualidad abstracta por la cual un objeto sirve a nuestros fines y adopta el carácter de mercancía. Siempre que pueda producir placer o prevenir el dolor, podrá ser considerada como utilidad. Aunque la utilidad es una cualidad de las cosas, no le es inherente. O sea, no es inherente a las cosas. Más adecuado, entonces, nos dice el autor, sería describirla como un estado de las cosas que según en relación con las necesidades del hombre, ¿sí? Que surge, perdón, en relación con las necesidades del hombre. Entonces, en este punto tenemos que hablar de otro autor muy reconocido, Marshall, que va a ser una expresión ecléctica de la situación social europea y en especial inglesa de la época. Él va a realizar el perfeccionamiento de la estructura teórica en relación a sus conceptos y a sus métodos primero, y luego va a refinar el aparato analítico de este tipo de economía. Finalmente va a escribir o va a pensar el tratado sistemático, en donde aparecen los principios teóricos básicos sobre los cuales se va a sustentar el análisis económico, y finalmente va a trabajar sobre el consumidor, su conducta, sus preferencias personales, que van a adquirir una categoría indiscutible, o sea, no se puede discutir las características que se le asignan al consumidor y su conducta. Marshall entonces va a constituirse como el más poderoso, o pilar más poderoso, más solvente de la economía neoclásica, y va a ser un punto de referencia para nuestras profesiones o formaciones académicas. Y Marshall aceptó, en relación a lo que es la teoría del valor, Marshall aceptó y generalizó el concepto de utilidad marginal, porque y él afirmaba que no se puede insistir demasiado en que medir directamente o per se los deseos o la satisfacción que resulta de verlos cumplidos es imposible, sino inconcebible. Por lo tanto, recurrió al dinero como una medida, no de los deseos, sino del móvil de la acción para satisfacerlas. En este punto, entonces, lo que nos presenta Marshall es una cuestión de reconocer o interpretar que valor y precio son sinónimos, ¿sí? Valor y precio para Marshall son sinónimos. Bueno, aquí también Azcurra nos presenta cómo se dio el desarrollo ordinal de la utilidad. Bueno, en esta etapa, asociada principalmente al nombre de Wilfredo Pareto, que ustedes lo habrán escuchado en relación a la utilidad, y a Hicks, quienes van a presentar algunas novedades. Ambos apuntan a eliminar los supuestos más fuertes que volvían vulnerable a la teoría de la utilidad marginal. Primero, eliminan los supuestos hedonistas o introspectivos de la utilidad. Segundo, eliminan la noción de utilidad como una magnitud medible de sensaciones de satisfacción. Pareto va a decir, muéstreme una utilidad o satisfacción que sea 3 veces mayor a otra. Entonces, como que no es posible hacer eso. Y 3, van a construir una técnica de análisis basada en la capacidad del consumidor para establecer comparaciones de las satisfacciones obtenidas
merced a la adquisición de líneas o series de bienes sin necesidad de recurrir a su medición en sentido intensivo. Por eso construyen representaciones gráficas. Vamos a ir al punto en donde presentan, aquí, creo que ustedes lo deben ver, vamos a abrir, ahí está, el gráfico. Acá presentan dos bienes, cantidades de manteca, cantidades de pan, ¿sí? Manteca, pan, y lo que plantean es que se pueden generar curvas de indiferencia, ¿sí? En donde podemos expresar el nivel de satisfacción. Fíjese, nivel de satisfacción número 1, nivel de satisfacción número 2. Cualquier combinación en la curva, en esta curva de que hablamos, va a dar una satisfacción similar al punto O y 1, ¿sí? Este. Y O y X, ¿sí? O y X. Para obtener una cantidad mayor de satisfacción, el consumidor deberá dejar la curva 1 y tendrá que trasladarse a la curva número 2, que es esta, en el cual nuevamente cualquier nueva satisfacción dará un nivel más elevado de sus necesidades y tendremos que armar otra curva. Entonces, aquí lo siguiente que aportan es que va a quedar establecida la formulación de la función ordinal de utilidad, y van a lograr, el quinto punto que aportan es que van a lograr un perfeccionamiento analítico de la teoría del consumidor como base explicativa de la teoría de la demanda e implícitamente la teoría del valor. Pareto es el constructor de los fundamentos de la teoría moderna de la demanda, ¿sí? Y va a sostener que lo importante es estudiar, conocer, pero también fundar la conducta del consumidor en elecciones que sean preferenciales de más o menos cantidades de bienes. Fíjense que él plantea que todo puede ser medible vinculándolo con un índice de utilidad. Y que el consumidor lo que siempre va a hacer es llevar a un máximo de satisfacción esta función, o bien que maximiza la función de utilidad. Posterior a esto, que fue como una de las teorías fundamentales en relación al tema del que estamos hablando, presentan un postulado fundamental de Pareto, que seguramente ustedes han escuchado fuertemente en esta o en otras materias, que en realidad aporta los supuestos analíticos o las hipótesis sobre los que se basa el estudio de la economía. Entonces, estos supuestos doctrinales que fueron aportados por todos estos autores, que son supuestos dogmáticos, ¿no? Que son el punto de partida para entender la economía y sobre los que no se discute, son estos. Primero, el del sujeto, que está vinculado al individuo y su psicología. Luego del objeto, la demanda, los precios y el ingreso del consumidor. Tercero, creo que acá lo tengo, a ver, esperen que me olvido, puede ser que esté acá y ustedes lo van viendo, ahí está. Tercero, de unidad de estudio. Lo que se va a estudiar es el consumidor, los bienes, las necesidades, las satisfacciones y la utilidad de comportamiento. Esta utilidad del comportamiento tiene estas premisas. A, hay libre elección de bienes. B, hay racionalidad del consumidor. Y C, está maximizada la utilidad. ¿Sí? O sea que antes de preservar o presentar cualquier teoría en economía, voy a suponer estos principios analíticos. ¿Está? También aquí el autor nos presenta o nos nombra a Samuelson, que es un autor que lo conocemos por sus manuales de economía, que es el que presenta la reformulación de la teoría de la preferencia revelada, ¿sí? Esta exposición
que es de la teoría neoclásica, como les decía, presenta un tema que utiliza las restricciones fuertes en los supuestos de análisis, ¿no? En estos supuestos que eran intocables, y vuelve altamente arbitraria y irracional la concepción que se venía planteando. En este análisis, Samuelson presenta algunos enfoques. Uno, plantea que la utilidad marginal, por ser una magnitud inobservable, por lo cual no se puede medir, se deja a un lado el problema de su existencia para la economía y se descarta la utilidad porque se considera innecesaria, porque no es un concepto operativo para la teoría. Eso es la primera parte, se le quita trascendencia. 2, no se formulan hipótesis sobre preferencias, ni saturaciones, ni necesidades. 3, solo se establecen hipótesis de comportamiento del consumidor, y la condición tácita siempre es la racionalidad del mercado. Estas hipótesis son dos, que se formulan como axiomas, ¿no? Que es el conjunto de alternativas sobre bienes, el consumidor elige, y el 2, si elige entre un conjunto de alternativas en el que se encuentra x0 y también x1, ¿sí? Y así, entonces, x1 no puede en ningún caso presentarse o revelarse como preferible a x0, ¿sí? Si el consumidor elige x0 pudiendo elegir x1, se produce una violación al axioma 2 que vino presentando aquí. El consumidor, por ejemplo, reveló, y lo da como ejemplo el autor, una preferencia por x0 sobre x1, y si eligiese x1 pudiendo hacerlo por x0. O sea, ahí se haría una violación al axioma. Bien. Por otro lado, eso es suficiente para saber este tema. Luego tenemos la teoría moderna de la utilidad, que también está presentada por el autor, que plantea que en torno a la teoría de la utilidad marginal, Samuelson, que lo ha analizado, y a partir de sus logros, plantea la teoría de la utilidad bajo incertidumbre, y va a considerar que tiene lecciones que la teoría tradicional no tiene, o no llega a explicar, y no podría hacerlo por los supuestos en los que se basa. Entonces hay comportamientos que van a implicar elecciones en los que los consumidores se van a mover en una curva de utilidad total, que al principio va a aumentar la tasa decreciente, o sea, no se van a manejar por la utilidad marginal, ¿no?, que veníamos hablando, con lo cual la utilidad marginal va a descender. Y luego se va a producir un proceso inverso, aunque la utilidad se eleva a una tasa creciente, por lo tanto la utilidad marginal va a subir. En este tipo de ejemplos se puede visualizar entonces lo que esta teoría sostiene, que es que los demandantes, o sea, los agentes, maximizan la utilidad esperada más que la utilidad. O sea, que no maximizan la utilidad de por sí, sino que maximizan la utilidad esperada, ¿sí? Siguiente, entonces, punto es el tema de la productividad marginal. Este es un tema interesante porque otro problema que surgió es el problema de la utilidad marginal para la teoría del valor, y fue que el valor de los bienes de producción tienen como una problemática en sí mismo, porque los bienes de consumo final, o sea, aquellos que satisfacen de modo directo las necesidades puntuales, son a los que se les dio centralidad. Pero si los bienes no son los bienes de consumo final, y estamos hablando de los bienes del proceso de producción, o sea, de los llamados bienes de capital,
ahí la teoría de la utilidad marginal no tendría coherencia. Entonces, para que la doctrina tuviera coherencia, debía también extenderse a estos bienes, de lo contrario toda la construcción hubiera sido inútil. Y esto se hizo bajo la consideración de que tales bienes satisfacen indirectamente las necesidades, por lo cual les corresponde también un valor indirecto. Ya que su finalidad última es la de producir estos bienes de consumo. A esta posición hizo que surgiera un problema que se le llama problema de imputación o surechung, que consistió en hallar la forma en que se podía derivar el valor de los bienes de producción a partir de la cooperación de los factores de todos ellos. Recuerden que los bienes, que los bienes de los factores de producción son tierra, trabajo y capital. Y estos se utilizan en la producción de los bienes finales de consumo, por lo que en definitiva habría que encontrar cómo en el valor de cada bien de consumo se puede distribuir o repartir los diversos factores cooperantes, que son los que recién les nombré. En la escuela austríaca formuló 3 respuestas diferentes con cada uno de los representantes más destacados. Menger, que es uno de la escuela austríaca, planteó la ausencia o carencia de un factor de producción para investigar de qué manera esto afectaría los resultados de la producción y qué rendimiento le corresponde. Von Bakker elaboró la tesis de sustitución, y partía de bienes complementarios y los diferenciaba entre partes que podrían ser sustituibles o no sustituibles, tomando por grupos. Y finalmente Wieser afirmaba que el método de la imputación debe arrancar del rendimiento óptimo y no de uno menor, de un factor de producción. De modo que lo que destaca es que para el valor, lo más decisivo para el valor no es la ausencia o carencia, sino el empleo del bien y su propia eficiencia. Entonces todas estas tesis de los austríacos no dieron efecto, porque llegaron a callejones sin salida, aun cuando intentaban meter sus ideas en la productividad marginal. Pero fueron Clark y Winstead quienes, yendo más allá de la formulación hecha por Turgot, que fue otro de los autores que quiso resolver este problema, pero lo hizo para la agricultura, ellos extendieron el principio a todos los factores de la producción, y con ello pudieron estructurar una concepción que abarcaba no solo el problema de la valoración de los bienes, sino al mismo tiempo el de la asignación de recursos y la distribución del ingreso. Y para hacerlo, se pusieron en línea directa con la obra de Marshall, quien había trabajado ya con la productividad marginal, el costo marginal y el ingreso marginal, todos temas que hemos visto en la anterior materia y el inicio de esta. De este modo quedó así conformada la doctrina que se llama los demandantes empresarios, es decir, los compradores de bienes que se utilizan con los medios productivos y pasan a convertirse en oferente de los bienes finales. Aquí, en este punto, vamos a ir a la página donde estamos hablando, aquí. Entonces, esos oferentes de los bienes finales, ahora ya no será de utilidad basarse en la utilidad marginal del demandante final, sino que se va a cambiar a la noción subjetiva y abstracta de productividad. Y se deberá razonar el nuevo principio de productividad marginal descendiente. ¿Sí? Por otro lado, simultáneamente aparecen los conceptos de costo total, costo medio y costo marginal, también los hemos trabajado, el concepto de productividad total, y también se elaboró el principio o el concepto de equilibrio del productor, que va a consistir en la igualdad del costo marginal con el precio del mercado. Y esto va a marcar la dimensión óptima o plena de la empresa y la producción. De la misma manera que se hizo con la teoría de la demanda, para la del productor también hay supuestos que se consideran como
irrefutables. Esos supuestos son de sujetos, quien se va a estudiar es el empresario y sus decisiones; del objeto se va a estudiar la oferta, bien es combinación de factores; de estudio la empresa, costos-beneficios; y de comportamientos, los supuestos de comportamiento, libre movilidad de recursos, racionalidad del empresario y maximización de las ganancias. Esto se repite en relación a lo que veníamos charlando, ¿sí? Bien. Ahí está. Bien, si nos referimos entonces al resumen y las conclusiones sobre el análisis objetivo, y aquí vamos a trabajar un ratito el tema de la lectura del texto. Esperen que me fui. Pin, pin, pin. Oh. Ahí está. Podemos ver lo siguiente. Del análisis del valor a la teoría del mercado. Como ha podido comprobarse en la exposición de la evolución de la teoría subjetiva del valor, esta se desarrolló según varias etapas históricas, que pueden resumirse teniendo en cuenta su estructuración lógica, tal como ha quedado finalmente establecida y se difunde en los textos más usuales de microeconomía. Paro aquí y les digo, este párrafo nos hace referencia a que lo que el autor venía diciendo era no más ni menos que el recuento histórico de lo que pasó con la teoría subjetiva del valor, con los distintos pensadores vinculados a la economía, ¿sí? A grandes rasgos, y desde el punto de vista antes mencionado, la teoría en sus principios conceptuales y desarrollos analíticos puede ser considerada de la siguiente manera. 1. El valor de las mercancías se hace depender no del trabajo, sino de la utilidad. Se produce de este modo un desplazamiento del análisis desde el valor de cambio hacia el valor de uso, haciendo descansar aquel en este, o sea, el valor de cambio en valor de uso. 2. El valor de uso es concebido como idéntico a utilidad. Atenti, valor de uso es concebido como idéntico a utilidad. Y esta, a su vez, nace de la aptitud general de los bienes. Esta noción es la que va a reemplazar el concepto de mercancía. ¿Y por qué por qué nace la aptitud general de los bienes? Para satisfacer las necesidades humanas. 3. La noción de utilidad como principio central y regulador del proceso analítico y de la realidad no es una magnitud genérica y total, sino específica y diferencial, que a su vez reposa en la estimación subjetiva de los consumidores. Esto es lo que plantea, la subjetividad es lo que plantea el fenómeno psicológico, ¿no? Estimación subjetiva. 4. El valor de cambio se lo concibe como una mera expresión del cambio de cantidades de valores de uso, esto es de utilidades marginales. 5. El proceso de cambio, según lo anterior, se convierte en ley de derivación marginal de demanda, por tanto, de uno de los dos factores componentes del mercado y su equilibrio. La imposibilidad de obtener una medición de la utilidad marginal llevó a una ulterior concepción. Y es el punto 6, a lo que nos llevó es al punto 6. Las preferencias y las curvas de indiferencia paretiana, de Pareto, primero, y la tasa marginal decreciente de sustitución de Higgs, después, eliminarán la noción de utilidad marginal en la explicación de la demanda. Y 7, los desarrollos analíticos posteriores de Samuelson, Marshall, y lo hacen sobre la base alcanzada y apuntan a una pura lógica de elección en la teoría de la demanda. De ahí en adelante viene el postulado 8, o sea, en el desarrollo, en la historia. El análisis del mercado y del equilibrio se convierten en el objetivo central de la explicación económica en su aspecto parcial y general. Por tanto, los precios, su determinación empírica, ocupan el lugar de análisis del valor. El examen se realiza sin recurrir ya a la utilidad marginal, ni necesidades, ni gustos, ni preferencias, solo lo dado, lo observable, empíricamente en la demanda manifiesta del consumidor al realizar sus compras, es lo importante, esa es su conducta, positiva, y allí reside el fondo del problema. Así ya no habría lugar para teorías ni consideraciones ontológicas sobre el valor y la mercancía, serán los precios, su determinación empírica, su equilibrio en el mercado, los que ocuparán el lugar de análisis del valor. O sea, este punto 8 nos manifiesta que el análisis del mercado y del equilibrio van a ser el objetivo central y único
de la explicación económica. No solo en lo parcial, sino también en lo general, y los precios que juegan en ese mercado van a ser la determinación empírica, ocupando el lugar del análisis de valor, ¿sí? Por otro, la oferta, que es el punto 9, la introducción de la noción de productividad marginal para la explicación de los bienes de producción, heterogénea a la de utilidad, muestra patentemente una inmensa incongruencia lógica de la concepción microeconómica. Esto se presenta hoy como la reunión de dos partes independientes en lo conceptual, con nociones diferentes, carente en consecuencia de un principio teórico unificador. Solo el recurrir a la técnica del margen parece dotarla de un sentido unitario, pero es solo una pantalla expositiva y no teórica. El instrumental matemático nunca puede reemplazar la elaboración de una teoría, precisamente es la forma de exponerla más claramente, pero jamás su sustituto. Entonces, tanto el desarrollo histórico y lógico del procedimiento se llega a la conclusión microanalítica, realizada por la escuela neoclásica como base explicativa general. Y aquí nos plantea que la microeconomía es previa al análisis de la macroeconomía. Mientras que la teoría de valor apuntaba a la búsqueda de una explicación rigurosa de las formas de desarrollo mercantil en su etapa capitalista, la economía académica toma estas transacciones bajo la rúbrica del mercado, como unidad estática de análisis y como rasgo general de cualquier economía que se conciba como racional, cuando en realidad esto no es así, no todos los mercados son iguales, no todos los espacios ni los equilibrios se llegan de la misma manera. Walras es quien puede apresar todo lo anteriormente expuesto con mayor claridad. El fundador de la Escuela Matemática desarrollará su análisis de la economía basado en el estudio del mercado dividido en 3 etapas sucesivas. La primera de ellas va a tener el análisis del sistema de utilidades y de las cantidades poseídas, y aquí el cambio es concebido como una expresión directa del trueque, o sea, de valores de uso en su determinación marginal. La segunda etapa es la de la elaboración de curvas de demanda teóricas. El consumidor es la base de la demanda e influye de modo determinante en el mercado al buscar el equilibrio de las utilidades marginales y los precios. Y la tercera etapa consiste en la determinación analítica analítica de los precios y de sus equilibrios. Y a esto, en esto hace referencia consumidor, precios, bienes, cantidades, que son los datos para la formulación de un sistema de ecuaciones. Para Walras, las cantidades de mercancías poseídas por los cambistas, hay que formular el sistema de ecuaciones del cual los precios de las mercancías son sus raíces. Bien, entonces aquí estaríamos en condiciones de entender por qué la economía académica debuta por un análisis de la demanda y con qué esto significa. Y también puede explicarse el por qué ciertas osadías actuales en algunos de sus representantes, tales como presentar la teoría de la demanda bajo el capítulo de la teoría del valor. Hay que decir también que la denominada Escuela de Cambridge inglesa, que desciende Marshall, mantuvo una actitud relativamente crítica ante las expresiones más radicales y abstractas y vinculadas a la expresión matemática. Bueno, el precio del valor, Robertson, alto exponente junto con Joa Robinson y Piero Scraffa de la Universidad de Cambridge, en la obra de texto antes mencionada, abordan la cuestión del valor y consideran que es primordial en importancia, pues lo que se busca es explicar que las fuerzas que determinan la composición de la renta nacional, para ello construirá una teoría del valor que resultará luminosa para estudiar otros problemas. Del siguiente modo va a definir Robinson la categoría de valor. 1. El valor de un bien en términos de otro es la cantidad del segundo que se entrega o se obtiene por una unidad del primero. Por ejemplo, el número de kilos de manteca que puede ser cambiado por una tonelada de carbón. El valor de un bien en términos de dinero se denomina su precio, y por ahora podemos considerar el precio de un bien como medida de su valor en términos de los bienes en general. Entonces, una teoría del valor es un intento de explicar las fuerzas que determinan el valor de un bien en términos de los otros bienes que suponemos para nuestros fines
que es idéntico a su valor en términos por dinero. Valor es igual entonces a precios relativos. Pero pocas líneas más adelante nos alecciona. Comencemos por una afirmación repetida hasta el hastío. El valor de un bien en un mercado depende de la oferta y la demanda. ¡Chan! Acá nos cambió el juego, fíjense. Tratemos de rescatar solo la concepción esencial entonces del problema. Esto es, la de identificar valor con precio, y olvidemos el resto, ¿sí? Este enfoque, en general, en la economía académica, es un dogma bíblico, ya que sustenta todo el análisis del problema. Esta confusión lamentable no es nueva, ni es novedosa, ya que el neoclasicismo es posible rastrearle en sus orígenes en el siglo pasado y en el trabajo teórico realizado por Ricardo. Bien. Sobre esta confusión entre valor y precio, entre precio y las funciones del dinero, es decir, entre concepto mismo de valor y las formas de su desarrollo en la mercancía, en el proceso de cambio, descansa hoy toda la construcción teórica, para decirlo de algún modo, de la economía académica hasta sus refinamientos más recientes. Por lo tanto, toda la corriente marginalista, desde sus inicios en los mencionados tres fundadores y sus antecedentes hasta la actualidad, en el análisis de Samuelson, pasando por el enfoque cardinalista y el ordinalista, basan su desarrollo analítico en exactamente la misma incomprensión que ya manifestara Bailey, aunque en él se vean todavía atisbos de un tratamiento sobre el antiguo carril ricardiano, y se refiere a planteos sobre el valor y su expresión, que en definitiva siguen siendo el fondo del problema conceptual más importante para toda la economía política como ciencia. Por lo tanto, todas las precisiones que escuchemos en la economía neoclásica se basan en los supuestos que estudiamos, que tienen en realidad metido dentro este problema conceptual que les expliqué. ¿Sí? Bien, aquí hemos terminado entonces con el autor Azcurra. ¿Sí? Bien, léanlos tranquilos porque tiene su complejidad. La última parte, que es la conclusión, y quería leérselas para que leamos juntos un material. Les voy a subir no guías de lectura, pero sí sí guías de lectura, no autoevaluaciones, porque bueno, me comentaron en la cursada que bueno, se ha decidido que en esta parte no hay autoevaluaciones en ninguna de las comisiones, pero sí les subo guías de pregunta que van a ser los centrales en estos textos, ¿sí? Bien, ahora quiero volver, si ustedes me permiten, a compartir con ustedes el cronograma, ¿sí? Bien, para que nos quede claro cómo venimos con los textos, ¿sí? Bien, Burkun, Spagnolo y Salama lo vieron en el texto con Verónica, en el video con Verónica, ¿sí? Ella explicó estos dos temas. Mandel, Iniciación a la Economía, lo tienen en general en el pensamiento marxista que les subí del canal Encuentro, su apreciación, más lo que explicó Verónica ese día, ¿sí? Marx y la teoría subjetiva del valor lo vieron conmigo la vez pasada y hoy, ¿sí? Funciones del dinero, transformación del dinero en capital, el capital productivo, el capital improductivo, análisis crítico de la teoría del capital, se ve en Economía Mundial, capítulo 4, de Vidal Villa y Javier Martínez, y Salama, Pierre y Valier Sheikh, capítulo 2, esto lo ven en los textos que yo en los videos que les subí, del profesor que está explicando en internet. Les subí 2 videos en la clase anterior, y también les voy a subir ahora, para complementar, un audio de la profe Verónica explicando este texto. Es solo audio, ¿sí? La próxima clase vamos a ver, entonces ya toda esta primera parte la tenemos vista. La siguiente clase, que es el jueves, vamos a ver a Salama, Pierre
el capítulo 5, ¿sí? Esa es la clase que vamos a tener el jueves. Si nos da el tiempo, veremos algo del capítulo 3. Si no, el capítulo 3 lo van a tener en video la clase que viene, niño, ¿sí? La siguiente vamos a ver Fuchi, el equilibrio general, y así sucesivamente. Si podemos adelantar alguno, bueno, se van subiendo todos. ¿Está? Así que recuerden que les voy a subir un audio de la profe Verónica, también explicando estos dos autores, que explica esta temática que ya las tienen también en los videos que les subí de internet, ¿sí? De la clase anterior. Muy bien, bueno. Terminamos entonces. No es un texto fácil no es un texto fácil el del profe, así que Ascurra, así que mírenlo tranquilo y respondan la guía de preguntas que les voy a subir y eso les va a ayudar a manejar el texto. Muy bien, nos vemos el jueves. Disculpen la tardanza en subir el video. Gracias. Jueves a las 8, recuerden. Cuídense,